¿Qué piensas de la gente que defiende, parecen como teorías de la conspiración por cómo lo articulan, que defienden que desde el Congreso Vaticano II ha habido como un golpe de Estado en la cristiandad y ahora pues hay, prácticamente es el comunismo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. Repetimos invitado, Roberto Vaquero. Bueno, encantado de estar aquí otra vez. Así es que el vídeo es de la misma metodología. Tú preguntas, yo respondo. No te pregunté la otra vez algunas cosas que me gustaría saber yo por inquietud mía. ¿Tú cuántos años llevas siendo cura? Desde el 2010, con lo cual este es mi 13º año. En las parroquias, ¿cómo funciona la cosa? O sea, ¿por qué cambian a los curas tanto? ¿No crees que es contraproducente a la hora de fidelizar a lo que es la parroquia en sí? A ver, antiguamente, hasta hace unos 30, 40 años, hubo un sistema de oposición en la iglesia. O sea, tú opositabas para poder acceder a una parroquia. Obviamente, quien no opositaba, pues terminaba quedándose con lo que quedaba, la calderilla, ¿no? Que eran los pueblos de alrededor de las grandes ciudades. Normalmente, si no querías ser párroco en San Agustín de Valencia o párroco de San Antonio en Madrid, o sea, tenía que estudiar, aprobar, o sea, opositar, básicamente. Y obviamente, una vez ganada la plaza, pues te quedaba de modo permanente. Luego se fue desgastando esta figura hasta hace 30, 40 años, pero se mantuvo la tradición. Una vez que tú mandas a un sacerdote a un pueblo, se queda allí hasta el final de sus días. Es lo que ha vivido nuestros padres, básicamente, o sea, el cura de toda la vida, sobre todo en los pueblos y ya en determinadas ciudades también. En los últimos años ha ido a menos. Se ha visto conveniente ir cambiando, ir rotando los sacerdotes para evitar el desgaste en el sacerdote o el desgaste en la feligresía. El desgaste en el sacerdote en el tanto que, como es un mundo tan cambiante y pueda que no se esté actualizando, quizá empieza una iniciativa y luego no ve fruto, se puede frustrar, puede ver que su esfuerzo no ha valido mucho y vienen más bien los bajones de ánimo. Con lo cual llega una temporada de inactividad. O puede ser el desgaste en la gente, que quizá el modo de actuar del sacerdote, el carisma o la ausencia del mismo puede hacer que se adormezca el pueblo, se adormezca la parroquia y con lo cual no vayan para adelante. Tú llevas aquí ya 5 años, ¿no? En la que estás ahora. No, he estado 3 años en Albadale de la Ribera y 2 años ahora en Corazón de Jesús. O sea, que te queda para cambiar aún a ti, ¿no? En principio sí. A ver, yo también estoy en una posición de vicario parroquial, que es apoyo a un párroco, a un retor, en razón de cuestiones de salud, básicamente, ¿no? Y yo, mientras siga los tratamientos que tengo, normalmente las movidas que tengo por salud, no he sido encomendado para una parroquia. Pero a ver, funcionamos muy bien, funcionamos 3 años allí, 2 años aquí, y si yo veo que no hay necesidad de cambio, ¿para qué vamos a cambiar? Si la cosa funciona. Y si te propusieran el cambio, ¿a qué sitio es el que menos te gustaría ir? ¿A cuál el que más? A ver, no me gustaría repetir, ya he estado en determinadas parroquias, no sería saludable volver a alguna de ellas. No sería saludable, suena muy mal. No, hay que dejar pie a que la gente pues vaya creciendo y vaya conociendo a otros sacerdotes y ayudándoles ahí, o también pues de repente a algunos yo no he sido el mejor, porque cada uno tiene la apreciación que tenga, con lo cual ¿para qué mortificar? O sea, eso sería el de entrada. Pero ahora, ¿cuál sería la que menos me agradaría a nivel humano? Un lugar donde se esperaban otra cosa. No es difícil a veces encajar, ¿no? Sí, un pasar lo que pasa el Papa Francisco. No, es que este no es el de verdad, este no es el Papa de verdad, hay que esperar a uno que venga de verdad. O sea, eso sí que sería lamentable. Sí, no, eso mina mucho. Sí. Sobre bueno, en Europa lo que se entendía antiguamente, ¿no? Hace mucho tiempo por la cristiandad, es verdad que la Iglesia está en una posición de retroceso, ¿no? Más que por la competencia, por la propia sociedad, ¿no? Y la necesidad de adaptarse a nuevos métodos, etc. Y de aquí te voy a hacer 2 preguntas. La primera es una reflexión sobre qué debería hacer yo, por ejemplo, cuando... Entiendo que con los protestantes es más difícil porque sí que es verdad que hay más diferencia teológica y a lo mejor no tenéis tanto que ver, pero por ejemplo con los ortodoxos, que además es como que esa zona está más en pugna y no tenéis tampoco diferencias abismales y siempre ha habido intentos, ¿no?, de acercamiento, ¿no crees que para adaptarse a la sociedad actual y para tener más fuerza, sobre todo teniendo en cuenta que son países donde el cristianismo sí está empujando, no crees, o por lo menos en algunos de esos países, que tendréis que tender hacia esa unidad también como supervivencia de la propia Iglesia? A ver, uno por supervivencia se puede decir con toda tranquilidad, sí. Otro sería por coherencia, porque Jesús es lo que pidió, que todos sean uno. Y tercero, por afinidad, al fin y al cabo, porque ¿con quién más vamos a tener facilidad de entendimiento? Obviamente con el mundo ortodoxo. Ortodoxo no en sentido oscuro, habrán partes que sí, pero sino que
Ellos mismos se proclamaron ortodoxos en tanto que fueron fieles a la doctrina, ¿no? A pesar de las herejías que surgieron en los primeros siglos. Hace falta. En la Iglesia, en los años 50-60, en torno al Concilio Vaticano II, ya se hizo palpable esa necesidad. Documentos como Unitatis Reintegratio era una exhortación a volver a la unidad, en la que la Iglesia ya no iba de chula, en tanto que no, tú tienes que venir. ¿No? Tú te fuiste, tú vuelves, sino en un poco más de paridad, de igualdad, ¿no? Que se haya enfriado, sí. El Papa Juan Pablo II con sus viajes, porque fue el Papa más viajero del mundo, con tantos viajes apostólicos buscó eso, cercanía y tratar de volver a la unidad. El que dio buenos pasos fue Benedicto XVI, en el ámbito legislativo, creando también comisiones teológicas para que se puedan subsanar las diferencias. Él quería ver la unidad de alguna manera, ya faltó, no ha podido verlo, pero bueno, yo supongo que aún tardará, porque sí, somos muy cabezotas. Con los protestantes, por ejemplo, yo creo que la mentalidad de, bueno, la antigua mentalidad de burgués o de comerciante protestante es como que se adaptaron muy bien y de hecho reformularon la religión para adaptarse un poco a lo que era el sistema imperante y de estos hombres grandes, estos grandes hombres de negocios, de típico modelo, como decirlo, holandés, belga, francés, ¿no? De protestantes. Bueno, Francia es católica, bueno, o era católica, pero sí que también hay mucho movimiento protestante. Alemania, por supuesto. Es como que tenéis mucho menos que ver. En tu canal supongo que la gente sabrá mucho de la historia de la religión, pero y sí que es verdad que lo veo más difícil, aunque sí que es verdad que hay sectores, sobre todo en Inglaterra, que sí que ha habido aproximaciones, es decir, con anglicanos por lo menos sí, pero claro, con calvinistas o otros grupos es que parecen dos religiones distintas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando leo sobre ellas, no es que vea diferencias en plan los iconoclastas, no sé qué, sino que es cosas como más en profundidad, sobre todo con el tema de la predestinación, ¿no? Y ese tipo de cosas. Eso es como más insalvable, creo. La doctrina de la prosperidad no es católica, los católicos no la aceptan. Va en contra de la teoría social de la Iglesia. Y aunque en el mundo de Latinoamérica, por ejemplo, allí es o católico o evangélico en general, pero que no tiene una cabeza, o sea, es libre de interpretación absoluta, pura y dura. Todo lo que han podido mencionar, ¿no? Calvinistas, luteranos, todos aquellos son realidades de iglesias asentadas también ya aquí en Europa sobre todo, pero con ellos sí que es más difícil. Es que, bueno, en toda Hispanoamérica, bueno, en toda no, pero en ciertos países de Hispanoamérica es como que hay mucha pugna, ¿no? Ahora está pasando aquí también, con el tema evangelista, sobre todo. Sí, pero es que son acéfalos. La libre interpretación, digamos que nosotros con Pau fundamos una iglesia, abrimos un bajo, empezamos a predicar, la gente viene y luego nos peleamos. Pues tú te abres otro y él se abre otro y cada uno y la gente se reparte. Y digo, ¿esto qué es? Me parece, no sé, es raro. A la hora de llegar, o sea, de que el mensaje llegue, el mensaje cristiano me refiero, o sea, el dogma, etcétera. Antes la iglesia, que lo estábamos hablando, era como independientemente de que se comparta o no, era como un foro, ¿no? Donde realmente se forjaban opiniones, se influía de verdad a la gente y yo veo a veces, porque yo soy la típica persona que voy por un sitio y me meto a ver un rato la misa, a ver qué dicen y a ver qué hacen. Estuve hace poco en Sevilla y era muy de oración, pero el discurso del cura, que es lo realmente interesante, que es donde ahí se mete, porque la Biblia la puedo leer yo por mi cuenta, pero ahí es donde realmente se dirige un poco, ¿no? Se influye. Era como muy destilado, muy como sota, caballo y rey, no era como los típicos curas que a lo mejor he ido a misas que sí que intentan meter más valores, que se preocupan más porque esas personas, hacerlas pensar. Eso es como que se ha perdido y claro, la gente ahora ya no va, no ya solo en la iglesia, sino en general. Muchas veces la gente ya no va físicamente a los sitios, sino que sale, bueno, tú haces precisamente cosas de YouTube y demás. ¿Cómo ves que la iglesia se adapte a eso? Porque creo que otra gente, otras religiones sí lo hace. De hecho, en Europa, luego te quiero preguntar por el tema de la islamización, pero ellos se adaptan, a pesar de que en muchos sentidos están más atrasados culturalmente, ellos se adaptan mucho también a este tipo de tecnologías, etcétera. Y yo veo que incluso curas que se dedican a hacer este tipo de cosas repiten lo que ya hacen mal en físico y no consiguen, ¿no? Conectar con la gente. Se ha perdido mucha profundidad en la predicación, sí, pero eso es fruto o a veces reflejo de una formación académica pobre. A veces se puede decir que no se le ha dado la importancia que toca al ámbito académico, el diálogo fe y razón y el encuentro de la fe cristiana con la cultura. Eso implica muchas horas de biblioteca. A día de hoy no lo sé, no conozco de modo directo la formación que se pueda dar en los seminarios, conozco medianamente la que se da en la Facultad de Teología. Hay la tentación de cumplir, bueno, pero es que eso está sucediendo ya no solo en el ámbito teológico, sino también en otras disciplinas. O sea, el joven que con aprobar ya lo tiene bien. Eso también influye en el sacerdocio, obviamente,
y en el empobrecimiento de la predicación. Una tarea que tienen que tomarse más en serio. El que tenga que mandar, que mande. Ahora, que esto también luego pueda verse de que los pocos que de alguna manera se esfuerzan por poder conocer y rebatir, a veces lo hacen también como un ámbito apologético, pero más de ataque que de poner luz. Y eso es otro extremo que no ayuda tampoco. En tanto que, aunque llamen a su canal la sacristía, poco de sacristía tiene. En tanto que van a saco porque son incapaces de establecer diálogo. Simplemente quieren reivindicar una postura que tampoco. O sea, yo entiendo que el sacerdote en la predicación tiene que ayudar a entender el texto bíblico y a partir de allí poder decir a la gente, vale, y esto aterrizándolo ayuda a esto. Plac, pac, pac, pac. No a dirigir el voto, sino a darle las herramientas a la gente para que pueda discernir y elegir libremente cuando tenga que elegir. Yo estudié en un concertado hasta cuarto de la ESO, luego me fui ya a la pública, en los Escolapios, digo, no me da igual, pero yo me he dado cuenta de que muchos órdenes, yo creo que es la visión que tiene un poco la gente a veces de la Iglesia en general, muchos órdenes, yo estudiaba por ejemplo los inicios de los Escolapios y eran como muy humildes, muy de estar siempre con los pobres, y sin embargo yo, cuando yo estudiaba allí, yo veía a la gente y no eran así, por lo general. Entonces como que he visto que muchas órdenes empezaron así, pero que ahora son como algo muy destilado o se han pasado a lo más conservador en el mal sentido de la palabra. Y creo que eso puede ser, o sea, no sé, por eso te pregunto, si eso es algo general o solo pasa en algunas, que la gente se acomoda con las generaciones. Se pierde el primer fervor. Un llamado recurrente es volver a los sentimientos y al ideal del fundador. Es verdad que los religiosos tienen una etapa de formación llamada noviciado en la que profundizan en ello. Incluso han habido luego religiosos que han querido vivir de un modo más arduo esa misma realidad que dio origen a su congregación, pero a algunos los echan y a otros los desaniman. Es una pena. Es que desanimar a alguien es muy peligroso, ¿eh? Porque ahí sí que la anulas. Sí, es una pena. Conozco un caso de alguien que ahora mismo lo está pasando mal. A ver, yo veía que el chico vivía bien su fe y la transmitía de un modo muy alegre, muy fiel al Evangelio, muy fiel a la enseñanza de la Iglesia, pero muy de este mundo, ¿no? No está pintando de pajaritos en el aire. Entiendo yo que lo desanimaron, ya no pertenece a la orden religiosa y no es un caso aislado. Yo entiendo que ser o seguir con rigor o de forma fiel el dogma, por así decirlo, yo entiendo que eso no va reñido, porque ese es el problema que veo yo en muchos sacerdotes, no va reñido con tener una actitud más cercana o más abierta con... O sea, yo sé que tú lo haces, pero lo quería preguntar, porque mucha gente confunde, incluso yo cuando he debatido con algunos sacerdotes, confunde ser fiel a unos principios a tener que comportarte como si fueras un señor de hace 250 años. Es decir, una cosa es el contenido que tú defiendes y otra cosa la forma, ¿no?, en la que llegas a la gente y propiamente lo defiendes, ¿no? Yo en el ámbito académico, doctrinal, nunca voy a quererme ir de la doctrina, nunca, que me gustó como la entendí y la he hecho mía. Otra cosa es, o sea, esa doctrina me ayuda a mí a vivir mi vida cristiana, no para ir dando el coñazo a todos los demás. O sea, no es un armamento para yo atacar, al contrario, son motivaciones para yo poderme acercar, porque luego está la vida cotidiana. Uno conoce gente y la va conociendo y la va aceptando y la va queriendo tal como es, aunque sea directamente contraria a lo que tú piensas. Es que eso no hacen acaso los papás con sus hijos. Un hijo le puede salir muy cariñoso y uno más soso que una patata seca y los quieren igual, no los van a juzgar. Pueden haber casos y casos, pero yo entiendo que ese es mi llamado, ser sacerdote es entregarme a todos con la motivación cristiana, obviamente. Eso no significa que yo voy a cambiar la doctrina, no me toca a mí. Eso, para eso doctores tienen la iglesia, que ellos ven las cosas. Yo quiero contar una anécdota contigo que tuve cuando hicimos el otro vídeo, porque bueno, ya sabéis que a Jan le critican mucho. Y otro sacerdote con el que me llevo me escribió cuando, te lo conté antes, que cuando vio tu vídeo conmigo y me dijo, oye, tu amigo es muy ortodoxo. Para que luego vean, ¿no?, la gente que te critica, que la gente que sí que te analiza y que sabe de teología cristiana, que sí que te dice que eres muy ortodoxo en las cosas que dices. Una cosa no quita la otra, lo que quiero decir. No quita la otra, claro. O sea, pueden decirme friki, pueden decirme que estoy como una cabra, incluso... En el colegio donde estoy yo, que es la Purísima de Valencia, unos padres le dijeron a la religiosa a cargo, ¿no? ¿Quién es el cura que está ahora? Es que, a ver, mi hijo nunca hablaba del cura y ahora siempre habla del cura. Quiero saber quién es el cura. Y digo, pues nada, lo verás en el compartir que habrá tal día. Me vieron un grupo de mujeres, mamás. Ah, tú eres el cura. Y decir, es que no sé cómo has conectado con ellos. A ver, es fácil. Estoy como una cabra igual que ellos. Es fácil.
y ya está, no hay mayor misterio. Y bueno, te voy a hacer dos preguntas, son un poco raras, pero es lo típico que siempre me he querido preguntar a un sacerdote, o se lo pregunto a todos los que conozco. ¿Qué piensas de la gente que defiende, parecen como teorías de la conspiración por cómo lo articulan, que defienden que desde el Congreso Vaticano II ha habido como un golpe de Estado en la cristiandad y ahora pues hay, prácticamente es el comunismo, ¿no? Que les quedan 4 días. Sí, las teorías de la conspiración dentro de la Iglesia, igual que se dice que el Papa Francisco no es el Papa, sino que tantas cosas, igual que a partir del concilio ya no es la Iglesia de Cristo, sino que son todos usurpadores, sobre todo los lefebrianos, que eran los que más defendían esto. ¿Qué hacer ante eso? Pues tener paciencia. Tienen ahora un papel de cuñado. Pues bueno, al cuñado se le escucha a veces y a veces no. Yo, bueno, ya te lo he dicho antes también, yo creo que el Papa actual se deja llevar un poco por también, esto lo digo yo, tú no, él no está diciendo eso, pero que se deja llevar un poco por las modas de lo woke y por quedar bien. Y yo creo que la Iglesia tiene que tener, o sea, yo lo digo desde fuera, pero bueno, como me he criado en esa cultura también, una autoridad fuerte que realmente pueda afrontar la adaptación de la Iglesia a los conflictos que tiene ahora y a las cosas que el mundo moderno actual, las grandes contradicciones, los grandes problemas e incógnitas que la época actual está creando, ¿no?, en la Iglesia. Y creo que en ese sentido adaptarse es sinónimo de sobrevivir. O sea, y creo que si no hay una voz fuerte o... Es que hoy en día la autoridad está como mal vista, pero la Iglesia es algo jerárquico y tiene que haber autoridad, porque si no, eso se convierte en lo que decíamos de los evangélicos, ¿no? Me da la sensación desde fuera, ¿eh? No, y el modo en que lo has visto es correcto. ¿Se puede decir que hay crisis de autoridad en la Iglesia? Sí, dentro de ella sobre todo. En tanto que, por ejemplo, ¿no?, yo recuerdo que un compañero, profesor de dogmática, decía, ¿no?, ¿cuál es el papel del Papa? ¿Ser popular? No. Ser principio de unidad. Y la unidad se logra con el ejercicio de la autoridad. Tiene que haber unidad. En el sentido, sí, tiene que tener... De repente no puede tener a alguien para hacer de poli bueno, poli malo. No se puede, lamentablemente. No hay una segunda figura que le haga ese papel. Pues tendrá que en algún momento pues llamar al orden y crear un criterio de unidad, al fin y al cabo. No estoy diciendo que estoy en contra del Papa Francisco, al contrario, latino. En ese sentido lo entiendo, porque yo también intento eso. Pero claro, no solo hacerse cercano en la visión de cara afuera, sino también el ejercicio del gobierno dentro, ¿no? Y eso sí que pueda estar flaqueando. Te quería hacer otra pregunta que también es complicada. ¿Qué piensas del reto, que bueno, no solo de la Iglesia, es de la sociedad? Yo considero que ese reto también le tengo yo, por ejemplo, y que me afecta, de la islamización de Europa, de que cada vez haya más gente islámica, incluso que haya movimientos, no ya en sí, musulmanes en sí, que si viven la fe para ellos mismos pues no habría ningún problema, depende del volumen, sino en el sentido de que están ocupando espacios enteros en los cuales incluso se implantan leyes islámicas, como pasa en algunos barrios de Europa. Eso, cuando vaya más, la Iglesia tendrá que dar una respuesta a eso, ¿no?, con el tiempo. No tendría que esperar tanto al tiempo, sino que sí incentivar a que hayan leyes justas que se cumplan con todos, ¿no? El establecimiento de leyes de barrios o zonas... Eso es competencia desleal religiosa. No tendría por qué. Si empiezan a surgir grupos extremistas católicos, la Iglesia tampoco permitiría. O sea, yo creo que no ayuda, pero eso también forma parte de la dejadez de los gobernantes. O sea, en el plan de quedar bien y no hacer una visión negativa para nadie, no, que no quieren conseguir ninguna libertad. Chicos, no se está consiguiendo libertad. Justamente en defensa de la libertad no permitas que hayan este tipo de guetos, que es lo más peligroso que puede haber. Que la Iglesia quizás no tenga como posición firme en general, o sea, de uniforme, por así decirlo, de todo. Yo creo que a lo mejor no hay ni siquiera, ¿no?, un posicionamiento claro con todo esto. No hay un pronunciamiento respecto a este tema. Es que eso ya va tarde, porque en España, o sea, en España desde hace menos, pero en Europa desde hace ya son décadas, que hay zonas así. Yo entiendo de que sería un tema peliagudo que un papa saque un documento hablando de esa situación. Pero que sea interno, de que haya... Yo pregunto a un sacerdote de otro sitio y me va a decir otra cosa distinta. O sea, es como que no hay posición de Iglesia. Faltan reflexiones que abarquen esta situación para buscar, al fin y al cabo, uno, la defensa de la libertad religiosa, sí, de acuerdo, perfectísimo, pero lo otro también es la conservación de los valores cristianos. Es que a mí, yo por ejemplo, yo no soy creyente, pero a mí que Europa vaya a sustituir los valores, ¿no?, y la cultura general que hay en todos esos países que son de inspiración cristiana, por algo que es tan sumamente foráneo a nuestra forma de entender las cosas, de la costumbre, es como algo que va a crear problemas graves, ¿no? Y yo creo que ese retroceso de la Iglesia se nota en la sociedad en su conjunto. Sí, yo entiendo que la Iglesia, por su parte, por medio de las nunciaturas, las conferencias episcopales, puedan estar, sí, queriendo incentivar en los gobiernos correspondientes el buscar una solución de ello. Pero claro, a saber cómo lo estén realizando, no sabría yo tampoco. Que los únicos países donde está habiendo, por lo menos en Europa, un avance del cristianismo son en ciertos países del este. O sea, en lo que es la Europa occidental, que además es como la más católica tradicionalmente,
internacionalmente también, España, Italia, Portugal, ¿no? Incluso Francia, que Francia es distinto, pero bueno, es como que se está dando ese retroceso y como que yo veo una falta de reacción, un como que yo a veces veo al Papa intentando quedar bien con todo el mundo para intentar aglutinar a la gente desde fuera, pero yo creo que a lo mejor a la Iglesia lo que a lo mejor le haría falta es alguien, por lo que decíamos antes, ¿no? Con la dirección muy clara de lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer para evitar eso, porque además está el conflicto con los evangelistas, con todos los protestantes en general, con los islámicos, con, a ver, eso a mí no me parece mal, pero con el ateísmo, ¿no? Que también hay en la sociedad, que yo entiendo que como Iglesia eso, claro, tiene que haber una respuesta, ¿no? A eso, porque si no se va a ir deshilachando, ¿no? Y se ven escenas como las que he visto en Sevilla, que se ve mucho fervor religioso, ¿no? Católico, pero luego, por ejemplo, yo he entrado en iglesias que había 4 mujeres de 75 años. Y yo con otras religiones, que son, se supone, más minoritarias, yo paso por sus cultos y sí que hay como más dinamismo. Entonces veo como que no se está adaptando bien a este cambio. Me da la impresión, desde fuera, pero yo me preocupo, claro, digo desde fuera, pero soy el típico que se mete a una misa a escucharla a ver qué dicen. O sea que es desde fuera, pero me molesto en ver. Y veo como que cuando una cultura o unas tradiciones desaparecen de un sitio, en realidad un vacío no queda, ¿no? Porque incluso en los países donde sí se apostó por ese ateísmo materialista, había algo que lo sustituía, hay una cultura que lo sustituía, pero no se queda, no hay un vacío. Necesita llenarse con algo. Claro, yo creo que el vacío que se está dejando por el retroceso, ¿no?, de los católicos, creo que lo está ocupando gente que nos puede traer otra vez el oscurantismo aquí a España y a mí como español me preocupa. Hombre, sería preocupante para cualquiera. Este tipo de afirmaciones que causan alarmismo en algunos, sí, y no pocos. Alguno va a decir, el Han también está reivindicando... No, eso lo he dicho yo, Han no ha dicho nada, soy yo, Lincharme a mí, por favor. No, pero me refiero a que puede alguno decir eso. A ver, no, echar una mirada de la realidad no es ser alarmista, sino es preocupación, una preocupación. En ese sentido, vuelvo a lo mismo, yo no soy el que tenga que decir o dirigir, para eso tiene autoridad la Iglesia. Pero ahí está, uno, la crisis de la formación académica, el encuentro con la cultura y la crisis de autoridad, entiendo yo. El que tenga que mandar, que mande, y ahí está faltando. Yo te quería decir sobre esta, bueno, es una conversación amigable. A veces la gente, cuando hablas con gente que no piensa como tú o que no tiene la misma fe que tú, es como que enseguida se pone de morros, enseguida se pone con la espada y yo creo que si tú tienes una religión, pues se supone que tienes que, ¿no?, evangelizar, entonces tampoco está mal que, incluso desde puntos de vista que no les gustará mucho, por ejemplo, que te juntes conmigo a hablar, en realidad yo los curas que he conocido siempre han sido gente proclive a ello porque lo que ellos quieren en realidad es atraer a la gente a la religión, ¿no? O sea, en realidad es una buena labor. O sea, yo muchas veces no entiendo a la gente que dice, no, con esta persona no, porque no sé qué, y es como al revés. O sea, si no piensa como nosotros y no tiene la misma fe, deberíamos de intentar, ¿no?, extenderla y tener debates racionales. O por lo menos que la entienda, claro, para que así haya, ¿no?, un mínimo de respeto. No, y a mí me gusta mucho, o sea, yo por ejemplo, yo en el instituto, en la pública, yo me cogí historia de la religión porque a mí me interesa, me gusta. Y soy una persona que me gusta saber sobre religión en general y la que es la mayoritaria en mi país en concreto. No soy un friki de la historia, de las herejías, de las cosas que pasan, y a mí me parece algo enriquecedor y bueno, a mí poder preguntarte aquí de cosas de religión y demás me parece, vamos... Es que lo que sucede también es que a día de hoy aún hay gente que considera que el tema de la fe tiene que ser algo del ámbito privado. No lo debes comentar, no se debe hablar, porque, hombre, hay que respetar la diferencia, aquello. Pero a ver, tranquilo, no voy a ir en plan Torquemada o en plan kamikaze, simplemente es el mutuo entendimiento y ya está. O sea, ya después yo no voy a estar queriendo preguntarle qué ha hecho cada día, cada semana. No, ya dará cuenta Dios cada uno de su propia vida, o sea, ¿no? Y no lo hacemos todo bien todos. Alguien puede hacerlo todo bien, eso es otra cosa. El que lo hacía ya está en el cielo, resucitado, pero está en el cielo. No es fácil, ¿no? Bueno, Han, yo creo que nos hemos alargado un montón, ¿eh? Muy agradecido, dejaré el canal, sus redes, para que puedan conocerle a él y su pensamiento. Iré a su misa la próxima vez que venga aquí y haremos el duelo de Biblias, que me voy a entrenar. Está pendiente la revancha del duelo de las Biblias, que yo recuerdo que la gané, la anterior. No la ganaste, empataste de chiripa, iba ganando yo de un montón y empataste. Hay que desempatar. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Han. Vale, hasta luego.